seguir. Recién un compañero de ustedes me hizo una sugerencia de si podía ir más rápido, más lento, para poder tomar nota. Algo que quizás hagamos, y a ver si a alguno se le ocurre alguna idea, sería lo siguiente. Si me da el tiempo, espero hacerlo, yo les mandaría lo que vendría a ser el esqueleto del problema, y en la cual ustedes, si lo reciben, podrían escribir ahí las notas correspondientes. Yo completaría algunas cosas del ejercicio acá a mano, y ustedes tendrían para escribir ahí arriba y tomar las notas que ustedes crean necesarias. Así que creo que lo vamos a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque uno no se da cuenta, la situación es nueva, es distinta, y aunque uno está viejo, también se pone nervioso, muchachos. Así que después todas las preguntas que tengan, sin anestesia, las mandan, y las críticas que tengan que hacer también. ¿De acuerdo? Bueno, ya estamos otra vez en los 62 participantes. Bueno, todo lo que vimos anteriormente, de alguna manera, era teórica. Entonces estábamos hablando que la viscosidad es probablemente una de las propiedades de los fluidos que más interesa en la práctica profesional. ¿Por qué interesa? Porque... Le preguntas a Mao si compró eso antes. ¿Qué? ¿Compró? Bueno, alguien me estaba consultando. Bueno, yo les decía, la viscosidad, como después cuando uno tiene que transportar líquidos, como es el caso, por ejemplo, de AISA, yo trabajo en AISA, y tenés que transportar fluidos, la energía que vos gastás tiene que ver con la viscosidad del líquido que vos estás transportando. Por eso le decía, imagínense en el caso de los oleoductos, que tienen que transportar petróleo, tienen un consumo energético enorme. Como para que tengan una idea, hay una estación elevador, una estación que le da presión al agua, en la cual tiene 6 bombas de 1500 HP cada uno. Esas 6 bombas distribuyen el agua en toda la zona de Belgrano, e inclusive mandan agua a la zona de Morón. Yo estoy como jefe de obras de Capital Federal, en AISA. Uno de los muchachos me pregunta. Jefe de inspección, yo inspecciono las obras. Bueno, entonces, todo el consumo energético, creo, si no me equivoco, creo que el mayor consumidor energético en la zona de Capital es AISA. ¿Por qué? Porque fíjate que la planta San Martín es muy, muy, muy grande y tiene un consumo energético enorme. Después, como les decía, ahí cerca de el DOT está esa estación elevadora que es donde yo les decía que tienen 6 bombas de 1500 HP, son 9000 HP que están permanentemente bombeando. Al lado de donde está el Palacio de las Aguas, ahí en la calle Córdoba y Robamba, también hay un conjunto de bombas de más o menos unos 4500 HP, o sea, es un consumo energético muy grande. Si en lugar de agua, el agua tuviese 10 veces la viscosidad que tiene, el consumo energético sería monstruoso. O sea que, en definitiva, la potencia que necesitas en una bomba es función de la viscosidad que tenga. Por eso ustedes, si después trabajan en una industria y tienen temas de ¿cómo se llama?, de transporte de sustancias, van a tener que usar hasta bombas especiales, no las bombas comunes que se utilizan para agua. Bueno, entonces, ahora vamos un poco a los números. Un problema muy sencillo, que es el problema
inicial, que es el problema con el cual se experimentaba inicialmente Newton para determinar la viscosidad. O sea, tengo una placa fija y una placa móvil. La placa móvil se me está moviendo a una velocidad de 30 centímetros por segundo. Esa velocidad, como ya les dije, yo repito mucho, es constante. Si es constante, ¿qué significa? Que no hay aceleración. Y si no hay aceleración, está en equilibrio dinámico. O sea, yo voy a tener que disponer de una fuerza para arrastrar esa placa y el líquido me va a producir una fuerza igual y de sentido contrario, FB, que es la de la viscosidad. Disculpen la letra, ya Candelaria sabe que escribo muy mal. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en la dirección de X va a ser igual a 0, entonces vamos a tener que F menos FB es igual a 0. La fuerza que me produce la viscosidad, ¿sí? Es esta tensión tau, que es mu por la variación de la velocidad sobre, acá en este caso, el gradiente está en función del espesor, la separación entre la placa fija y la móvil. Y el delta V, que vendría a ser la velocidad de la placa móvil menos la velocidad de la placa fija. ¿De acuerdo? Como esta es 0,3 metros por segundo y esta es 0. ¿De acuerdo? Bueno, ahora volvamos para atrás. La placa superior está separada de la placa inferior por una distancia de 0,5 milímetros. Siempre las viscosidades se utilizan para, ¿cómo se llama? Bueno, para lubricar el movimiento de piezas. Y esa placa se mueve a una velocidad constante de 30 centímetros por segundo, ¿ok? Que son los 0,3 metros que yo les había comentado anteriormente. Se aplica una fuerza por unidad de área. Entonces, esa fuerza por unidad de área de 0,2 kilogramos fuerza por metro cuadrado por el área, eso va a ser igual a F. Después lo vamos a desarrollar. Lo que nos piden es hallar la viscosidad del fluido existente entre las dos placas. Es como si hicieran un experimento con una placa móvil de una fija, se mueve a 0,3 y lo que me están pidiendo después es averiguar cuál es la viscosidad del fluido que yo puse. Podría haber sido miel, podría haber sido ketchup, mayonesa, es hora de comer, agua, alcohol o eventualmente petróleo. ¿Ok? Eso, lo que determina este tipo de ensayo es la viscosidad dinámica. La viscosidad cinemática es algo que vamos a ver después, que es la viscosidad dinámica dividido en la masa específica, o ρ, o la densidad. Se utiliza mucho en la industria petrolera. Y después lo vamos a analizar también porque esa viscosidad me sirve a mí para ver cuál es el tipo de régimen en el cual está trabajando. Si está trabajando un régimen lento, como si fuesen láminas, una al lado de la otra, como les decía yo, la resma de papel, que es una hoja atrás de la otra, o un movimiento turbulento muy rápido, que el movimiento turbulento, el agua que ustedes ven en la cañería está en movimiento turbulento. Hay muy pocos movimientos laminares. El laminar es a muy, muy baja velocidad, y el movimiento turbulento, que es el de aplicación cotidiana, es un movimiento rápido, es a borbotones, o sea, no se ve como si fuese en línea. ¿Ok? Bueno, entonces, volvemos al problema. Yo tengo una incógnita, que es la viscosidad dinámica. Siempre les había dicho, en ese escrito que les tengo que mandar, que partíamos de las hipótesis, de las 4 hipótesis básicas. Por eso le pongo ahí, ver documento de secuencia de desarrollo. Que es fluido newtoniano, el fluido, como ya habíamos hablado, el fluido de contacto con la pared móvil no se mueve junto con la pared móvil, o sea, con la velocidad de 30 centímetros por segundo, y el fluido que está en la placa fija no se mueve, mantiene la velocidad de la placa fija, o sea, no hay movimiento relativo. Ese era el segundo punto. Como yo ya sé la velocidad en la placa fija y en la placa móvil, ustedes que ya son expertos de haberme escuchado 3 veces, van a saber que nuestro diagrama de velocidad
el perfil de velocidad va a ser triangular. Y aparte, como ya les repetí, siempre, salvo que ustedes cometan alguna locura, si no te dice, Sechi, si no te dicen nada en contrario, vas a hasta terminar el primer parcial, vas a trabajar, sí, siempre con viscosidad dinámica. En el segundo parcial, cuando tengamos que trabajar con cañerías, ahí vamos a hablar de viscosidad cinemática. Pero mientras no te diga nada en contrario, estamos hablando de velocidad, de viscosidad dinámica. El tercer punto de las hipótesis, ¿cuál era? Trazar el perfil de velocidad. Y el cuarto punto es que, como estábamos hablando, de que siempre las piezas se mueven a velocidad constante, en este caso es la placa móvil que tenemos acá, donde les estoy marcando, muchachos, esa velocidad constante no hay aceleración, o sea que se tiene que trazar un diagrama de cuerpo libre y eso tiene que estar en equilibrio. Bueno, vamos al desarrollo. Para ordenarnos un poco, o sea, como ya sabíamos que lo que está en amarillo, acá con resaltador, ¿sí? Eso es, supongamos, la capa que está pegada a la placa, tiene velocidad cero. La de arriba, la capa que está pegada a la placa móvil, tiene la velocidad de la placa móvil. Trazando entre ambas velocidades, tenemos el perfil triangular de velocidades. ¿Ok? Entonces, si se fijan, de acuerdo a lo que les escribí, de acuerdo a la hipótesis 1, las partículas, que sería la hipótesis 2, está mal puesto esto. Las partículas de los sectores resaltados tienen igual velocidad que las placas. Tenemos un sistema y pusimos un sistema de ejes coordenados para desarrollar. ¿De acuerdo? Acá ya, como sabemos que estamos trabajando por la hipótesis 1 con un fluido newtoniano, vamos a tener que la resistencia al fluido es esta tensión tangencial que responde a la ley de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, esa tensión tangencial, que si ustedes ven, o sea, cómo se manifiesta esto. Yo tengo esta placa, y esta es la tensión. Disculpen, está mal dibujado, chicos. Esta es la tensión sobre la placa que tiene la fuerza, esta F. Toda esta tensión tangencial, tau, por el área de la placa, es igual al esfuerzo de la viscosidad. O sea, la fuerza de viscosidad me va a equilibrar la fuerza con la que yo estoy traccionando la placa móvil. Si seguimos acá abajo, del perfil de velocidades, como yo le decía, el gradiente de velocidad es la diferencia de velocidad sobre el delta I. ¿El delta I qué es? Es la separación, es el E que tienen ahí al costado. ¿Y la diferencia de velocidad qué es? La velocidad PM es placa móvil, la velocidad de la placa móvil menos la velocidad de la placa fija. Ese es el gradiente de velocidad, que ya lo podemos calcular. Entonces, ahora vamos al cuarto punto. Entonces habíamos dicho, fluido newtoniano, las capas en contacto con las piezas mantienen la misma velocidad, con eso trazamos el tercer punto, el perfil de velocidades, y el cuarto punto, que siempre lo tenemos que hacer, es el diagrama de cuerpo libre. Si ustedes se fijan, está dentro de una nube la placa superior. Entonces, la placa superior está con una fuerza FE, fuerza de empuje, hacia la derecha. Y la que lo retiene, lo equilibra, es la fuerza de la viscosidad. ¿Y la fuerza de la viscosidad qué es? Esta resistencia tau de la viscosidad por unidad del área por el área de la placa. Entonces, acá lo que siempre les puse, yo tengo la sumatoria de las fuerzas en la dirección de X, habiendo tomado este sistema de eje coordenado, tiene que ser igual a 0. Me dan como dato la fuerza FE, que la fuerza FE no es una fuerza, lo que me están dando es una tensión de corte, porque me están dando, si yo tengo kilogramos fuerza o una fuerza sobre centímetro cuadrado, metro cuadrado, sobre una unidad de superficie, ¿qué?
No, fue sin querer, no, no es nada. Ah, bueno. Entonces, fuerzas sobre unidad de superficie me da siempre una tensión, y es una tensión en este caso de corte, o podría ser una tensión normal. Esto 0,25 es una tensión de corte. Lo multiplico por el área, esa tensión de corte, y me va a dar un esfuerzo. Entonces, si yo tengo que, seguimos abajo, tengo 0,2 kilos por centímetro cuadrado por el área, eso me da, esto es F de empuje, ¿de acuerdo? Y esto menos mu, la viscosidad dinámica, que esto es la incógnita, es lo que yo tengo que averiguar. Por acá, todo lo que tenemos acá adentro es el delta B sobre el delta I, que vendría a ser el gradiente. ¿Cuál es la velocidad superior? 0,3 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad inferior? 0 metros por segundo. Y lo que me aparece acá es 0,5 la separación. Esto es E, lo que me aparece acá abajo. Puedo despejar entonces U, y hago las cuentas, y obtuve esto, que es 0,0303 kilogramos fuerza por segundo sobre metro cuadrado. Siempre que ustedes quieran verificar si hicieron las cosas bien, esto es una unidad de fuerza por tiempo sobre superficie. Este es lo que vendría a ser las unidades de la viscosidad, ¿sí? Que está dada en centipoise, un centipoise, que vendría a ser un 0,1 pascal por segundo, es la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. La viscosidad de la sangre es 3 o 4 centipoise. La viscosidad de un lubricante, de un aceite lubricante, es más o menos entre 100 a 200 y demás. Inclusive el petróleo, dependiendo. La fuerza, esa FE, es la fuerza aplicada. Hay una pregunta de uno de los muchachos de Petróleo. La fuerza FE es la fuerza con la que yo tengo que arrastrar la placa móvil. Si esa fuerza yo la divido por la superficie de la placa móvil, me da esa tensión que es dato del problema, que son 0,2 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, esa fuerza FE yo la contrarresto con el esfuerzo, con la fuerza FB, que es la que es consecuencia de la viscosidad del fluido. Y esa fuerza FB es el tau, que es mu por el gradiente de velocidad por el área. Cuando igualamos las dos, podemos sacar el dato del problema, que es la viscosidad. ¿Ok? Bueno, esto también se los envío de modo tal que ustedes lo tengan numérico y resuelto. ¿Sí? Bueno, este sería. Bueno, ahora vamos a un problema, vamos elevando el nivel de complejidad. Vamos a un problema de plano inclinado, ¿sí? En el plano inclinado de la figura se desliza un cubo, no es un cubo lo que dibujé yo, sepan disculpar, del lado de A igual a 20 centímetros, y se desliza a una velocidad de 0,3 metros por segundo. La misma velocidad del otro problema. Estamos aburridos. Bueno. El espesor de la capa de aceite, que es lo que estamos poniendo acá arriba, es de 0,1 milímetros. Lo que nos piden, como en el caso anterior, es hallar la viscosidad dinámica del fluido. Entonces, lo elemental, lo básico es, tenemos que la incógnita es la viscosidad dinámica. Ahora volvemos, como en todos los problemas, a entrar en la secuencia. Vamos a trabajar con un fluido newtoniano. La velocidad de las partículas, les voy a dibujar acá, en contacto con el plano inclinado van a ser igual a 0, y las partículas en contacto con la base del cubo, ¿sí?, van a tener una velocidad de 0,3 metros por segundo. Con eso trazamos el perfil de velocidades. El perfil de velocidades va también a ser triangular y va a estar en esta parte de acá del cubo. Con ese perfil triangular voy a poder calcular
el gradiente de velocidad, ¿sí? Y el cuarto punto de siempre es después pasar a tener un diagrama de cuerpo libre con todos los esfuerzos, con todas las fuerzas que impactan sobre el cubo que se está deslizando. ¿Ok? Bueno. Acá vamos al perfil de velocidades. ¿Ok? BCP vendrían a ser las velocidades del cubo. ¿Ok? Las velocidades de las partículas que están adheridas a la parte inferior acá del cubo, que se los voy a ver qué color le ponemos. Con un morado. Las partículas que están ahí en contacto con la pared del cubo, ¿qué velocidad tienen? La del cubo. Y las partículas que están en contacto con el plano inclinado tienen la velocidad del plano inclinado. La velocidad del plano inclinado es 0. Y la velocidad de las partículas que están en contacto con el cubo es 0,3 metros por segundo. Entonces, con estas dos diferencias de velocidad, esto que les estoy dibujando acá sería el espesor de la lámina fluida. ¿Sí? BPI, disculpen, vuelvo para atrás, vendría a ser la velocidad de las partículas que están en contacto con el plano inclinado, que ya dijimos que es igual a 0. Entonces, ya dibujamos el diagrama, el perfil de velocidades que es triangular. Entonces ahora vamos al diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, acá es como que está mal dibujado. El diagrama de cuerpo libre es el diagrama de cuerpo libre para el cubo. ¿Sí? Bueno, no sale. Es el diagrama para el cubo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cubo tiene un peso G. Que es el volumen por el peso específico del sólido. Nos habían dado como peso específico, acá en el problema, me daban el lado del cubo, ¿sí? Y el peso específico. Entonces, ¿cuál va a ser el peso? Es el volumen por el peso específico, por gamma. ¿De acuerdo? Entonces, el peso G es igual al volumen, que es A al cubo por gamma S, ¿sí? Que es el peso del cubo. Ahora, ese peso del cubo tiene una componente en la dirección del eje coordenado X, que lo tenemos acá, ¿sí? ¿Y cuánto va a valer esa componente? Esa componente va a ser el volumen por el peso específico por el seno de alfa, que vendría a ser la fuerza de empuje en la dirección X. Es la fuerza que está por la gravedad, es la componente del peso en la dirección para que baje el cubo. Ahora, esa fuerza, como siempre habíamos dicho, tiene que estar en equilibrio dinámico. Va a haber una fuerza igual y de sentido contrario, que sería la de la viscosidad. La viscosidad es la que nos va a evitar y nos va a equilibrar que el cubo se nos venga para abajo. ¿Cuánto es esa fuerza resistente? Esa fuerza resistente, la estamos poniendo acá, es el valor de la tensión de corte por A al cuadrado. A al cuadrado que vendría a ser la base, la superficie de la base del cubo. Y después acá lo que tendríamos, y eso es la fuerza resistente. Por lo tanto, vamos acá entonces. La sumatoria de las fuerzas en la dirección de X tiene que ser igual a 0. Entonces, reemplazamos, tenemos, esta es la componente FEX. Y esto, tau por A, vendría a ser la fuerza de la viscosidad, la fuerza que ejerce la viscosidad que trata de equilibrarlo. ¿Ok? Como siempre sabemos que estamos trabajando con fluidos newtonianos, siempre voy a tener que la fuerza esa de viscosidad A al cuadrado, porque A al cuadrado, lo que vos tenés acá abajo, acá A al cuadrado, es la superficie de la base. ¿Sí? Entonces, la fuerza esa de viscosidad, ¿dónde actúa? Actúa en la base, a ver,
la fuerza de la viscosidad, esto supongamos que sea el cubo, y me está actuando acá, en la base esta. ¿Cuánto vale la base del cuadrado, del cubo? A al cuadrado. Entonces, esto es una superficie. Por tau, me va a dar la fuerza de la viscosidad. Lo que están diciendo ustedes, nos quedan 10 minutos nada más. A es el lado del cubo, no es el área. El área es A mayúscula. A, en este caso, vale el comentario, es el lado del cubo. ¿Ok? Entonces, voy a tener, volvemos para atrás, entonces voy a tener el volumen por gamma por el seno de alfa menos, esto vendría a ser la fuerza de empuje en la dirección X y esta vendría a ser la fuerza de la viscosidad. Igualando estas dos, acá van a ver que tienen el A al cubo, que vendría a ser el volumen del cubo. Y acá tienen A al cuadrado, que vendría a ser el área. Esto es el volumen. Entonces el volumen por el peso específico del material por el seno de alfa, que vendría a ser esta fuerza, ¿ok? Menos, o sea, que sería Fex, y esta es Fb. Menos esto que es Fb es igual a 0. Por lo tanto, de acá, A al cuadrado con A al cuadrado, con A al cubo se simplifican parte de las A, me va a quedar que la viscosidad dinámica tiene este valor, reemplazando con los datos que teníamos, A cuánto vale, A es el lado del cubo, 0,2 metros por segundo. Este es el peso específico de la sustancia. Acá está faltando el seno de alfa. ¿Sí? Y abajo que tengo, delta B, que vendría a ser la B, ¿se acuerdan que teníamos el diagrama este triangular de velocidad? Que vendría a ser la B del cubo, ¿sí? Menos la B del plano inclinado. Esto era igual a 0. Entonces 0,3 menos 0 sobre 0,01, que vendría a ser el espesor de la capa de fluido. Con esto obtengo lo que me estaban solicitando, que vendría a ser la viscosidad dinámica, que era el dato del problema. No hay aceleración. Uno de ustedes pregunta, nosotros estábamos diciendo que un dato del problema es que me dice que el cubo se desliza a velocidad constante. Es un dato del problema. ¿Sí? Entonces, cuando se mueve con velocidad constante, si vos tenés un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, la primera ley de Newton es, o está en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme cuando no tenés una fuerza aplicada. ¿Ok? Entonces, al estar moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es igual a 0. Entonces, si hay una fuerza hacia abajo, que es la fuerza empuje en la dirección X, que es esta que les estoy marcando, y hay una fuerza hacia arriba, que es la de la viscosidad, ambas tienen que ser iguales, de modo tal que la resultante sea igual a 0. Por eso yo siempre les dije que siempre van a poder hacer un diagrama de cuerpo libre, acá en este caso, teniendo en consideración que la resultante tiene que ser igual a 0. Se mueve a velocidad constante. ¿Por qué? Porque si vos estás acelerando, ¿sí? Cuando vos estás acelerando, la tensión es directamente proporcional, la tensión de corte, o sea, la fricción es directamente proporcional a mu, al delta B y al espesor. El B me está cambiando permanentemente. Por lo tanto, yo voy a tener una tensión que me cambiaría permanentemente con la velocidad. Volumen por peso específico, sí. Volumen por peso específico siempre es peso. ¿Mm? Entonces, vuelvo un poquito para atrás. O sea, siempre... ay, me perdí. Bueno, siempre voy a estar, como dato del problema, en equilibrio. Voy a tener aceleración igual a 0. Esa es una de las hipótesis sobre las cuales
vamos a trabajar. ¿Ok? Puede ser que vamos a ir cambiando al tercer problema y último. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Tau por el área, ¿es la fuerza de empuje o la fuerza provocada de resistencia? ¿Quién pregunta? Juan Cruz, ¿Juan Cruz qué? Nasta. Nada. La tensión esa tau es la fricción que produce el fluido, ¿sí?, sobre la superficie que se está deslizando. ¿Ok? Entonces, siempre esa tau la tenés que multiplicar por un área para obtener una fuerza. ¿Se entiende? Sí, sí, eso lo entiendo, pero no sé cuál fuerza es, si la fuerza de empuje o la fuerza resistente. La fuerza resistente. Está bien, gracias. Vos quizás te confundís porque en el primer problema me daban la fuerza con la que jalábamos. Claro, exactamente. 2 kilos. Sí, sí, me confundí con el primer ejercicio. No, por eso, no te confundas. Ignora eso, porque lo podemos cambiar. Vos decís, yo te doy un empuje de 3 kilos. Y siempre el tau que vos estás hablando es el tau de la viscosidad. Y ese tau de la viscosidad lo tenés que multiplicar por la superficie de la pared que está junto al líquido, que está adherida al líquido. Siempre es tau por la superficie de la pared. Si es un cubo que se desliza, la superficie el volumen del cubo es A al cubo. La superficie del cubo es A al cuadrado. Entonces sería esa tensión de corte, que es mu por delta B sobre delta I, por la superficie del cubo. ¿Ok? Gracias. No, por favor, lo que necesiten. Así que bueno. Vamos al tercer problema, que es que este es más interesante. ¿Ok? Acá que tienen, tienen un eje que está girando a una velocidad constante, a una velocidad de giro constante. Esa velocidad de giro constante, ¿qué significa? Que vos tenés un motor que tiene que tener una potencia, tiene que hacer un esfuerzo para que eso gire a velocidad constante. ¿Por qué tiene que hacer un esfuerzo? Porque la viscosidad del líquido sirve para que no se estropeen las piezas, no se toquen entre sí, pero ese tau, que todos nosotros hablábamos de la viscosidad, le produce una fricción. Entonces, el motor tiene que vencer esa resistencia. ¿Ok? Esa resistencia, ¿dónde se ejerce? Se ejerce, ahora lo vamos a ver, sobre las paredes del eje. Si ustedes lo ven en planta, esto vendría a ser un corte longitudinal, y este sería un corte en planta. En el eje longitudinal, a lo largo de toda la pared lateral del cilindro ese, ¿sí?, tengo la fuerza de la tensión de corte de la viscosidad. Si ahora lo estoy mirando en planta, entre el cilindro interior, que es el eje, y el cilindro exterior, que es el cojinete, donde... muchachos, yo les voy a mandar un link ahora, en cuanto... Gracias por avisar, Walvi. Yo les vuelvo a mandar un link, que es una de las cosas que me había dicho Rendo, después para ver cómo lo puedo preparar, configurarlo. ¿Ok? Bueno, sigo. Acá adentro que ustedes ven en gris está lleno de aceite. Entonces, entre el cojinete y el eje central está lleno de aceite. El cojinete gira y necesita una potencia del motor para girar. ¿Por qué? Porque el fluido evita que se rompa, pero por la viscosidad lo tiende a demorar, ralentizar. ¿Sí? Entonces yo tengo que vencer la resistencia que me produce el lubricante. Entonces, como ustedes tienen un motor de combustión interna, como cualquiera de los autos que tienen ustedes, el pistón se mueve adentro del cilindro. Entre el cilindro y el pistón está lleno de aceite. ¿Sí? Ahora, eso evita que se rompa, pero a su vez, el motor gasta parte de los esfuerzos
en subir y bajar el pistón porque tiene que vencer esa resistencia que le produce también el lubricante. El lubricante lo salva de que se rompa, pero a su vez le genera un esfuerzo para vencer la resistencia del lubricante. Acuérdense que la viscosidad es el esfuerzo en contrario, es la resistencia que ejerce un fluido para deformarse. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso.